Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y, y gracias a todos los que siempre siguen adelante y buscan a Dios de verdad y son correctos en el Señor para salvación de su propia alma. Y quería hablar acerca de un video que vi de un hermano que citaba un texto de la letra que decía porque no hay justo, ni siquiera uno. Y no es nada malo en contra de lo hablado en el video ni nada. De hecho lo hizo muy bien, correcto. Me encantó. Porque el Señor a él lo tiene y lo cita en la letra. Entonces, él dio muchos ejemplos en la letra, viendo cómo sí está, que no es lo que, como él decía, que muchos usan para justificar el pecado, porque siempre son hipócritas y eso es claro, yo no creo que sean tan ciegos o tan poco entendidos que no sepan entender algo que está claro, que está escrito ahí y que lo transgiban o transhieran a su manera o, o lo interpreten como ellos quieran, siendo que está claro pero en el mundo yo no puedo creer cómo la gente prefiere la mentira en vez de la verdad para excusar su pecado. Pero ese es el texto citado, que es porque muchos lo usan para justificar el pecado, porque dicen no hay justo ni tan solo uno. Entonces, por eso mi hermano decía que por eso muchos decían que podían seguir pecando, que el Señor nos va a perdonar porque no hay justo. Y siempre, siempre va a haber una excusa para el pecador que ama el pecado, para el pecador que tiene su corazón en el Espíritu Santo, el que no teme a Dios, el que no lo tiene y no le teme, porque el que no lo tiene y le teme, se cuida en lo que hace, pero el que lo tiene, no hace lo incorrecto, ni le agrada, porque tiene a Dios en sí, tiene al Espíritu Santo, tiene al Espíritu de justicia, que se desagrada de toda justicia. Pero el que dice que tiene al Espíritu Santo, pero su corazón anda tras el pecado, a la siga del pecado, y le agrada el pecado, no lo tienen, ¿verdad? Y ellos por la general son esas gentes que guía a mucha gente. Bueno, como les decía, hay gente que lleva a mucha gente al error y al pecado. Entonces, no hay que malinterpretar la palabra, porque el significado de las cosas es claro. Y el significado que dice que no hay ninguno santo es porque, perdón, pero lo voy a repetir todo porque no estaba grabando. Pero no sé si quede exacto o no, pero lo bueno es que sirva para el Señor. Entonces, a lo que voy. Que no hay, dice, no hay nadie en santo, ninguno santo. Que es lo que se cita en ese versículo, dice, porque no hay justo ni tan solo uno. Entonces a lo que lleva ahí, dice, porque yo hoy invoco a alguno que levante su mano y él me diga, yo nací justo, yo no he hecho injusticia en la tierra, ni fuera de la tierra, desde que bajé del cielo
al llegar y nacer por el vientre de mi madre, yo no he hecho injusticia alguna. Y yo, por mí mismo, me reclamo ser justo. Y yo, en mi justicia, sin mancha, puedo ir al cielo y reclamar a mi misma justicia, que yo soy justo y tengo todo el derecho de entrar en puerta ancha al tribunal de justicia y al lugar preparado para los justos delante del Señor. ¿Quién, pues, hace eso en toda la tierra? ¿Quién puede ganarse delante de Dios y decirle, yo invoco a la justicia, yo invoco la justicia y me reclamo justo, porque jamás hice injusticia en mí, y no hay mancha que diga lo contrario? Entonces no hay motivo por el cual yo no deba entrar. ¿Quién puede hacerlo? Por eso ahora entiendan, porque dice, no hay justo, ni tan solo uno. Porque no hay ninguno que por sí mismo pueda decir, yo soy justo, nací justo y he hecho justicia hasta el día de hoy. Y no hay error, ni pecado, ni adulterio en mí. Entonces, en ese estado, ¿qué pasa? Porque mi hermano también decía, y con mucha verdad, lo hizo bien. Porque el Señor está con los que le aman y se esfuerzan en la verdad. Y les da gracia, gracia suya. Pero es gracia. Entonces, ¿por qué el Señor dice? Porque llueve sobre justos e injustos, pecadores y arrepentidos. Pecadores y arrepentidos. Porque también habla de pecadores y santos. En otros versículos también invoca a eso, de los llamados santos. ¿Por qué? Si para ser santo no tiene que haber mancha en ti, porque la santidad es perfecta. Bueno, en el Espíritu les hablo para que entiendan, porque el Espíritu es el que sabe la verdad. Entonces, lo que pasa es que nadie se equivocó de los que tienen el Espíritu, porque el Espíritu no se equivoca, está todo correcto. Es que no hay nadie justo en la tierra, porque nosotros por algo hay promesa de cuerpos nuevos y santificados, porque nuestra carne, la carne carga todo el pecado que hemos hecho, porque dice que junto con Jesús fuimos crucificados para ya no más vivir en las obras de la carne y el pecado. Porque junto con Él fuimos resucitados para ya ser muertos al viejo hombre y vivos al nuevo hombre en Cristo Jesús, que ya viví para ser vivificados en las obras del Espíritu. Manifiestas son las obras del Espíritu, paz y amor y verdad y justicia y toda obra buena en el Espíritu Santo. ¿Qué habla ahí? De una muerte espiritual, de una vida nueva, espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces tú ya no existes espiritualmente para el mundo. Entonces ya no eres contado espiritualmente como injusto. Porque por Jesús somos llamados justicia de Dios. Y creo que eso también está citado en algún texto del Espíritu Santo.
Entonces, por el Espíritu eres justo si eres arrepentido de Dios. Verdadero, no de boca, porque todo es por el Espíritu, y el Espíritu es verdadero. No es como la letra o un libro. No es solo palabra humana de boca, no es letra humana de letra, de papel. El Espíritu es una enseñanza, es un entendimiento, es una sabiduría que el Señor, cuando la manda a ti, así, bueno, eso es en gesto carnal, pero Él manda su Espíritu, y ahí tú entiendes y comprendes algo. ¿Qué es y cómo significa? Así se escribió la Biblia, porque el Espíritu Santo venía a los profetas, a los templos vivos de Dios, santificados para Él, y les hacía entender las cosas por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos ya sabían qué significaba eso, y lo escribían en letras humanas, que son corrompibles, como hoy en día ya vemos que muchos predican el pecado y el permiso al pecado, con las palabras escritas por ahí, por el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque por ahí, por la letra o el papel, son corrompibles. Y por eso dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque la buena enseñanza pura y santa que el Espíritu Santo le dio a sus profetas para escribir todas, plasmar toda su enseñanza en letra humana, muere, día a día muere, porque la letra mata, porque la enseñanza es buena y santa, pero en la letra la hacen pecado, la letra mata el espíritu, ¿no se dan cuenta? Porque en vez de predicar lo bueno con esa letra, predican lo malo, predican que pueden pecar, que el Señor los va a perdonar, que pueden hacer mucho pecado. Y el Señor y el Espíritu Santo no es nada con el pecado. Pero con esa letra ustedes le predican eso. Entonces por eso dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque así, como por la letra hacen muerta la palabra de Dios, matan la palabra de Dios. Así, por el Espíritu, esa letra muerta cobra vida. Porque si la lee alguien del Espíritu, te explica todo, claro, y sin que puedas decir, no es así. Porque así es, porque el Espíritu es la verdad. Y Él es la vida, Él te da vida, Él da vida a las cosas. En esto, mis amados, en estas cosas les hablo. Entonces, ¿entienden por qué fue escrito eso? Porque no hay justo en la tierra que reclame justicia por sí mismo. Pero, en Dios somos llamados justos. Para eso vino Jesús al mundo. Para poder darnos la misericordia de Dios y el amor de Dios, para perdonarnos y hacernos santos, porque nosotros era imposible que lo fuéramos. Porque solo basta un pecado para que no seas santo. Solo basta una muerte para que no seas eterno. Para que no haya vida eterna en ti. Porque la vida eterna existe y está con Dios. Todo el que se aparta de Dios es apartarse de Dios, es apartarse de la justicia. Cuando tú hiciste injusticia, te apartaste de Dios. Porque Dios es la justicia, la verdad, el amor. Cuando tú hiciste injusticia, ya no estabas en la justicia, no estabas en Dios, estabas en el pecado, en la mentira y el engaño que es Satanás. Son simples y claras las cosas.
Entonces, a ellos les es llamado justicia por Jesús. Entonces, por eso el Señor habla de justos, de sus santos. Porque por Él son santos, por Él son justos. Pero el otro versículo que Pablo escribió, que cita, porque no hay justo ni tan solo uno, llama a la verdad del estado de toda la carne en la tierra. Porque por la carne no vamos a ser salvos. Y por la carne podemos ser muertos. Porque si tú no vives en oración y ayuno, cuidando tu espíritu, pues, ayunad y orad para que no entréis en tentación. ¿Acaso no lo dijo Jesús? ¿Acaso estoy mal? ¿O les miento? ¿O hablo algo mal? Pregúntenlo a Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que nos cuidemos de nuestra propia carne, porque en nuestra carne está lo animal, están los espíritus que están del control de las cosas carnales, de los deseos, espíritus sucios, espíritus de mentira, todo espíritu de pecado, todo espíritu que cayó del cielo, todo espíritu maligno habita en la carne con suciedad. Entonces tú tienes que estar en oración y ayuno para mantenerte fuerte sobre la carne, y que ella no sea tropiezo. Porque el que se mantiene débil en el espíritu, ciertamente vive pecando, por pensamiento o por acto físico. Y no es santificado delante de Dios. Entonces, ¿a qué voy? Que si tú eres de Dios, te has arrepentido. Y si estás arrepentido, no vuelves a pecar. Porque el arrepentido no vuelve a hacer algo. Si yo me arrepiento de entrar a ese lugar, no entro más. Si yo me arrepiento de beber tal cosa, no lo hago más, nunca más. Porque yo me arrepiento de lo malo. Yo me arrepiento de lo que sé que no me hace bien. Yo me arrepiento de lo que no me gusta. De lo malo. No lo hago más. Y como lo dije, no sé si lo grabé o lo voy a repetir, pero lo diré de nuevo. A no ser, y yo no estoy dando causa de que vivan pecando o de dando causa de que cometan pecado. Yo estoy diciendo la verdad, que el Señor perdona. A no ser por causa de desconocimiento de algo. Pero eso sería por falta y despreocupación de estar viviendo en el Espíritu. Porque si hubiera Espíritu, no tendría que haber causa de desconocimiento de algo. Porque se preocuparían de estar en Dios. Y el Señor les revela toda verdad. Pero por eso digo, a no ser por falta de conocimiento o desconocer algo, puede cometer el arrepentido un error que no le agrade a Dios. Pero cuando él lo sepa, se arrepiente y no lo hace nunca más, y el Señor le perdona. Eso es un arrepentido. No solo boca, es que sea un espíritu en él, que sea del espíritu la obra. Que si tú te arrepientes, sea verdadera. Porque qué saco yo de decir, me arrepiento, Señor, y mañana hago lo mismo. Y mañana, me arrepiento, Señor, y pasado hago lo mismo. La palabra exacta para ese personaje es hipócrita. Porque dice arrepentirse, porque tiene una necesidad o sabe que va a ganar algo a cambio, se arrepiente. Pero él y su corazón está propenso a hacer lo contrario a lo que se arrepintió. O sea, si se arrepintió al pecado, su corazón está propenso a cometer pecado porque le gusta. Porque le gusta el pecado. Y así, mis amados, entonces son cosas claras y verdaderas. No sé cómo el mundo se hace el ciego o es hipócrita y no quiere ver la verdad.
Entonces en eso, mis amados, eso dice el Espíritu, que por esa causa se escribió, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque por la letra es muerta la palabra de Dios día a día, pero por el Espíritu cobra vida. Y el Espíritu no habita en templo muerto, sino en un templo vivo y limpio para Dios. Entonces, eso, mis amados, no améis al mundo y sus placeres falsos. Ama y busca a Dios, arrepiéntete a Él, para que podáis ser justificados, salvos aquel día que viene pronto. Porque el Señor Jesús es vuestro abogado para todo aquel que se ha arrepentido y ha recibido su Espíritu Santo. Porque el arrepentido se nota. Y el hipócrita también se nota. Porque si lo noto yo, estando en mi estado de carne, humano, carnal, pequeño, pero por Dios soy vivo en el Espíritu. Si lo noto yo, ¿cuánto más lo sabrá el Señor? Que Él tiene su Espíritu Santo que crea todas las cosas y está dentro de todas las cosas, dentro de ti. Porque Él te da vida, pero te deja elegir. Tú crees que podrás engañar a Dios. A ti mismo te puedes engañar. Porque hay muchos que sí creen que están bien y que están en lo bueno. Es porque Satanás los engañó a ellos. Y ellos se engañan a sí mismos, pensando que van a ganar el cielo con lo que están haciendo, con las ofrendas o con muchas cosas. Pero si no dejan esos pecados y no se arrepienten de verdad, no entrarán ni se salvarán, ni serán recibidos. Porque esa es la verdad. Porque la palabra que fue plasmada por el Espíritu Santo en letra humana, el que tiene el Espíritu Santo, sabe que esa palabra es para santificación del alma. ¿Qué significa? Que toda esa palabra que está ahí, si la ocupa alguien del verdadero Espíritu de Dios, y en él está la vida del Espíritu y la palabra, esa palabra no fue escrita y no tiene error alguno. Fue escrita exclusiva y especialmente para santificación, para verdad y justicia, no para permisión de pecado, ni para adulteración, ni para toda obra mala de las tinieblas, porque así las ocupan algunos, y muchos, porque ya hay muchos que andan predicando mentiras y pecados, porque ellos quieren pecar, y el Espíritu que tienen ellos, que los consumió a ellos, quiere absorber más almas. Porque si los consumió a ellos, ese Espíritu ahora se dedica a predicar su mentira, que es agradable a todos los falsos, a todos los que aman el pecado, a todos los que aman a Satanás mismo. Porque Satanás es el pecado. Y si tú amas lo malo y vas tras ello y buscas su excusa para cometer el pecado, tu corazón está en Satanás. Pero el que es de Dios busca la justicia y la verdad. Y la palabra que está ahí es para justicia y verdad y santidad. Eso lo dice el Espíritu. Esa palabra es para perfección en lo santo, en lo puro y correcto. Mas si tú sientes, todo el que tiene el Espíritu se da cuenta de inmediato. Pero el que ande dudosamente, débil, no se preocupa mucho del Espíritu, pero se quiere preocupar, yo le recomiendo que donde escuche palabra con veneno, que diga que se podemos seguir pecando, que veamos televisión, pero hay que saber seleccionar el contenido y todo, y esto y lo otro, y siempre excusas, pero vas a ver que aún permiten mucho pecado, duda de ese lugar. Porque hoy yo te digo, por medio del Espíritu Santo,
que la palabra, toda la palabra o la letra en ese libro físico, material, esa palabra fue escrita por el Espíritu Santo y esos versos son citados en él para lo santo, para lo justo y para no cometer pecado. Entonces, cuando veas y escuches que ese libro o esa letra está siendo utilizada para predicarte que puedes cometer pecado, que el Señor te ama y te perdona y que no puede mandar a nadie al infierno porque Él es amor, ten cuidado, preocúpate y teme a Dios, porque ese espíritu es un espíritu falso, es un espíritu engañoso. ¿Pero qué dice el Señor a esto? Porque los hombres, porque la verdad fue al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la mentira que la verdad. Entonces, mis amados, solo debemos esperar en Dios y su Espíritu Santo, en la verdad y en la justicia, no en doctrinas falsas. Y en palabras más claras, doctrinas de demonios. Porque los demonios son los que tienen sus doctrinas, que parecen a la verdad correcta, pero son falsas. Porque también está escrito y dice, porque muchos caminos parecen camino de verdad y de justicia, pero su fin es muerte y perdición. Ahora dime tú, ¿qué entiendes por justicia? Es fácil, es ser justo, es ser verdadero, es ser perfecto y santo. ¿Qué santidad? ¿Hay pecado en la santidad? ¿Hay injusticia en la justicia? Yo creo que no. La palabra justicia lo dice. ¿Y qué es justicia? Lo justo. ¿Qué es santidad? Lo santo. Entonces, ¿por qué tú quieres entrar a donde están los justos con la excusa de que te perdonan si pecas, si pecas, si pecas? Porque si tú pecas, no eres justo. No eres justo. Si tú pecas, no eres santo. Si tú eres injusto, no eres justo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y tú piensas que vas a entrar al cielo. Entonces ahora te digo, ¿te estás engañando a ti mismo o no? Pregúntate. El Señor los bendiga y Él los ama. Y Él los salva. Porque en realidad no quisiera que vayan a tal lugar. Porque yo conozco solo un poco, casi nada del sentir. Pero no se asemeja a nada, nada, de verdad, nada. Todo lo junto de esta tierra no se asemeja a nada. Todo lo malo y el dolor y el sufrimiento y todo lo que tú puedas creer lo peor, no creo que lo llegues a imaginar. Dios los bendiga.